Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la clase número 9 de la materia psicología. Espero que estén todos y todas muy bien. Comenzamos. El psicoanálisis parte 2 es el tema que nos trae hoy aquí. Es la continuación de lo que vimos en la clase pasada. Les voy a dar un pequeño repasito sencillo y comenzamos con la clase. Recuerdan que en la clase pasada vimos todo lo que es la biografía de Freud, los comienzos del psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente, el caso Emma, la limpieza de chimenea y las manifestaciones del inconsciente. Bueno, esto continúa la teoría. Los dos grandes modelos de Freud, grandes modelos teóricos de Freud. La teoría psicoanalítica de Freud fue sobre todo un modelo experimental. Por ello fue siendo modificada de acuerdo a los nuevos descubrimientos encontrados en la clínica. La clínica es en las sesiones con pacientes. De este modo, Freud planteó dos modelos teóricos para explicar el aparato psíquico, uno en el año 1900 y otro luego de 1920. Acá les puse la definición de aparato psíquico, que es: Freud se refiere a la mente humana, utiliza la palabra aparato para subrayar la capacidad que tiene la mente para la transformación de la energía psíquica y la existencia de partes o instancias que modulan y controlan los recorridos de dicha energía. Freud va a hablar mucho de energía, de cargas, de lo económico en el aparato psíquico, pero bueno, eso ya tiene un nivel de complejidad más alto al cual no accederíamos nosotros porque bueno, no nos da el tiempo, básicamente. Así que tomen al aparato psíquico como la mente humana, como el sistema afectivo, como eso. Y acá tenemos a la primera tópica, donde Freud divide al aparato en inconsciente, preconsciente y consciente. Ya lo vamos a ver esto en profundidad, por eso no voy a hacer mucho hincapié acá. Y la segunda tópica, donde le dividen ello, yo y superyo. Esto lo vamos a ver hacia el final de la clase. Bueno, la primera tópica freudiana. Freud define al comienzo de sus teorizaciones que hay tres niveles del aparato psíquico: el nivel consciente, preconsciente e inconsciente. Acá fíjense en la imagen que tenemos nuevamente a la metáfora del iceberg. Acá está un poco más ampliada y tenemos al nivel consciente acá arriba, el preconsciente por la superficie del agua y al inconsciente acá abajo, y que ocupa más espacio. Bueno, dice, los tres funcionan interrelacionados entre sí y los separa uno del otro una barrera de censura. Esas barreras de censuras son atravesadas por la represión desde la conciencia al inconsciente. O sea, de acá para acá los va a atravesar la represión. De forma directa, va acá. De acá a acá. Y viceversa como manifestaciones del inconsciente, de forma indirecta o desfigurada. Recuerda lo que vimos, las manifestaciones del inconsciente la clase pasada. De acá para acá también va a haber un pasaje, pero se va a acceder de forma indirecta, no directa, indirecta, desfigurada. No va a aparecer tal cual. Va a aparecer, recuerden, como chiste, como acto fallido, como síntoma o como sueño. Y acá tenemos una pequeña definición de cada una. Consciente es el nivel más accesible del aparato psíquico y el que ocupa menos proporción, lo ven acá. Este esquema no es de Freud, pero nos sirve para explicar esto, para que lo entiendan más que nada. Fíjense que lo consciente aparece acá en la punta, es muy poquito lo que ocupa. Preconsciente es el nivel más cercano a la conciencia. Las representaciones que allí se encuentran pueden acceder con frecuencia a esta. Piensen al preconsciente como lo que era la memoria a corto plazo, o sea, algo que desaparecía de la conciencia, pero que se podía acceder por momentos. Bueno, esto es el preconsciente. Un ejemplo de preconsciente sería cuando pierden algo, pierden las llaves o algo así, y bueno, o el control remoto, que suele perderse a menudo, o el celular. Y bueno, empiezan a pensar dónde lo dejé, y recuerdan dónde dejaron las llaves, el control remoto o el celular. Bueno, hay ese recuerdo o esa representación, acá no vamos a hablar tanto de recuerdos sino de representaciones, estaba en el preconsciente.
Y el inconsciente es el nivel más profundo y al cual no se accede directamente, el cual tiene sus propias leyes, que ya las vimos, condensación y desplazamiento, de funcionamiento y su propia lógica. La lógica del inconsciente no tiene nada que ver a la lógica de la conciencia. Eso también recuérdenlo, porque en el inconsciente está todo desordenado y muchas veces puede guardar cosas que contraríen al pensamiento consciente. Bueno, acá tenemos este pequeño esquema que está ampliado a lo de la página anterior. Tenemos inconsciente, preconsciente, consciente. Esto es más parecido al esquema del peine que planteaba Freud. El mundo exterior se accede a la conciencia, el mundo exterior accede a la conciencia, y tenemos la primera barrera de censura y la segunda barrera de censura. Esto lo que hace es desfigurar lo que está en el inconsciente, lo que accede, las representaciones del inconsciente, las barreras de censura. Y bueno, acá se desfigura una vez, se desfigura dos y llega a la conciencia totalmente trastocado lo que hay en el inconsciente. Y bueno, para eso está el análisis, para descifrar eso. Continuamos. El caso Emma y la teoría del trauma. Este caso lo agregué porque me parece bastante interesante que sepan esto, cómo se genera el trauma y cómo se accede a él. Esta es la primera teoría del trauma, hay otra, pero bueno, la otra no la vamos a ver. Me resulta interesante que puedan ver esta, sobre todo para los trabajos. Bueno, la joven Emma Ecclestone, que nació en 1865 y murió en 1924, de 18 años, acude a la consulta con Freud aquejada por una grave fobia inhabilitante. El síntoma podría ser una agorafobia. ¿Saben lo que es una agorafobia? Una agorafobia es un miedo a salir de la casa. Es miedo a los lugares abiertos. Eso generalmente es una agorafobia. Pero no es una simple agorafobia. Está especificado. Miedo es algo específico. Miedo a entrar sola a una tienda de vestidos y ver que los vendedores... me perdí yo. Emma había sufrido esto por primera vez al entrar a la tienda y ver que los vendedores se reían. Ella entró a una tienda y vio que había dos muchachos que eran los vendedores y se reían. Ella asoció que se reían de ella. Luego de un tiempo de análisis, la paciente recuerda una escena reprimida de la infancia, donde ella fue a la edad de 8 años a una pastelería y un pastelero le tocó los genitales a través del vestido mientras reía. Emma sufrió una escena de abuso en su infancia, a los 8 años, pero no la experimentó ni con terror ni como un hecho traumático. Eso es importante que lo sepan de este caso. O sea, pasó la escena, no pasó sin pena ni gloria, vendría a ser este abuso, que es un hecho totalmente aberrante. Este caso le sirvió a Freud para formular su teoría del trauma. Acá está, perdón, me perdí yo. Ella no experimentó esto como algo malo o traumático. Solo luego de la pubertad despertó por asociación inconsciente e indirecta su carácter de trauma. Este caso le sirvió a Freud para formular su teoría del trauma, que indica que las vivencias actuales ocurridas luego de la pubertad pueden despertar recuerdos traumáticos reprimidos que retornan a la conciencia como síntomas. Eso es importante porque ella, toda esta escena ocurrida, la olvidó, la reprimió de su conciencia y además regresó a la pastelería luego de haber sufrido este abuso aberrante por parte del pastelero. Bueno, y acá les puse un pequeño esquemita que yo suelo hacer en el pizarrón en el caso de la presencialidad, pero bueno, no existe tal cosa hoy en día, así que lo hice acá. Me llevó bastante tiempo, pero quedó lindo. Bueno, lo que tenemos en esta teoría del trauma, ejemplificado con el caso de Emma, es la infancia como escena 1 y la adolescencia barra adultez como escena 2. Lo que ocurre acá es que en la escena 2 ahí ocurre el hecho de entrar a comprar vestidos, la risa, dos hombres, tienda, vestidos, y además hay una atracción. Esto no se los dije, pero ella sintió atracción por uno de estos muchachos que se reía. Esto se asocia
y se activa el trauma. ¿Por qué? Porque se asocia a estas mismas representaciones. Tienda, pastelero, vestido, risas y abuso. Esto es lo que activa el trauma, una asociación inconsciente, o sea, ella no lo recuerda por el momento. Y retorna la escena desfigurada como un síntoma, la fobia específica, fobia que no podía entrar a comprar vestidos. No podía entrar sola a las tiendas. Y acá lo importante es que tenemos la barrera de la pubertad. Esto lo vamos a ver cuando veamos las etapas de la sexualidad, pero es importante. Esto divide lo que es la infancia de la vida adulta o de la adolescencia, que es donde se sucede todo esto. Estamos más o menos explicado, es mucho más complejo todo esto, pero me interesa que entiendan esto, que hay una asociación de estas palabras, de estas representaciones, con estas que son de la infancia, y que eso es lo que activa el síntoma fobia. Eso lo despierta, y bueno, ella obviamente esto es inconsciente, ella no lo sabe, ella lo descifra, en realidad lo descifra Freud en análisis, por eso podemos tomar cuenta de esto. Acá está la foto de la Emma real, y les puse acá una referencia, un capítulo de Los Simpsons, Recuerdos de Infancia se llama el capítulo, temporada 3, episodio 5, donde ocurre algo muy similar, le ocurre a Homero, un hecho traumático de la infancia, pero a él se lo despierta una hipnosis. Así que esto como para que lo vean ejemplificado, si quieren ir a verlo, pueden, les va a interesar. Continuamos. También Freud lo que planteó muchas teorizaciones en esta primera etapa, y una de ellas es las etapas de la evolución psicosexual. Dentro de esta tópica, Freud realizó otro de sus descubrimientos más revolucionarios y más polémicos de su época, la sexualidad infantil, la cual es distinta a la sexualidad genital adulta. Así planteó una serie de etapas de la evolución psicosexual, donde el placer y las zonas erógenas del cuerpo van cambiando y evolucionando. O sea, lo que él planteó es que los niños también tienen sexualidad, lo cual fue bastante revolucionario para la época. Recuerden que estamos en la era victoriana, donde la sexualidad en adultos era totalmente represiva. Imagínense lo que fue plantear sexualidad en niños. Y estamos hablando igual de sexualidad no genital. Ahora ya lo vamos a ver en profundidad. Continuamos. La fase oral. Freud va a plantear esta primera etapa, que va desde el nacimiento a los 18 meses. La etapa inicial del desarrollo de un bebé, en la que experimenta su entorno principalmente con la boca, y también obtiene de ella su satisfacción y alegría. Luego de succionar, debido a los mecanismos reflejos, el bebé comienza el chupeteo sin objeto, por solo el placer de la repetición, para luego pasar a succionar diversos objetos y obtener placer de esta forma. Recuerden que si son padres o si tuvieron hermanos, que lo que pasa con los niños en esta edad, lo vimos también con Piaget desde el punto de vista cognitivo. En esto coinciden Freud y Piaget. De hecho, en la facultad se ve así, se ven en paralelo las fases de Freud con las de Piaget. Cómo los niños conocen el mundo a través de la succión. Y la zona erógena es la boca, el placer pasa por la succión y la alimentación también. Zona erógena quiere decir la zona del cuerpo que produce placer. Esto ténganlo porque no lo definí acá, pero bueno, pensé en definírselos de forma oral. Bueno, fíjense acá las imágenes que ejemplifican esto, y recordarán que lo que sucede con los niños a esta edad. Luego viene la fase anal, que va de los 18 meses a los 3 años. La fase anal es la segunda fase de la evolución de la libido y puede situarse de los 2 a los 4 años de edad, más o menos, 3-4 años.
En esta fase, la libido se organiza alrededor de la zona erógena anal y el objeto de la satisfacción está ligado con la función de defecación, expulsión, retención y al valor simbólico de las heces. Lo que ocurre en esta etapa es que el niño empieza a controlar esfínteres y empieza a ir al baño solo, o sea, deja los pañales, los que son padres y madres lo sabrán. Entonces el placer está en retener, expulsar esas heces. Acá la zona erógena son el ano y los órganos excretores. El placer está relacionado con la retención y expulsión de las heces, o sea, va a estar situado ahí. Y bueno, acá tenemos niños en situación de excreción o haciéndose pis. La fase fálica. Esta fase, que va de los 3 a los 5 años más o menos, siempre piénsenlo como algo aproximado, no como un corte tajante. Esta fase se caracteriza por una unificación de los impulsos sexuales parciales bajo la primacía de los órganos genitales, que es cuando los niños comienzan mucho con la masturbación infantil. Si son padres, sabrán o se habrán dado cuenta que los niños empiezan más que nada los varones, las niñas también, pero más que nada los varones, y a tocar mucho esta zona. Y bueno, siempre viene el saca la mano de ahí, o no te toques, o esas cosas represivas que suelen decir los padres y las madres. Pero a diferencia de la organización genital puberal, el niño o la niña no reconocen esta fase más que en un solo órgano, genitales, el masculino, y la oposición de los sexos equivale a la oposición fálico-castrado. Esto también es verdad, o sea, los niños van a tomar solamente que como que existe el órgano sexual masculino, por eso es fálico, porque viene de falo, que falo quiere decir pene. Con pene o sin pene, castrado, las niñas van a estar castradas. Esto suena horrible, pero bueno, lo plantea Freud en la época. En esta etapa surge el complejo de Edipo, que ya lo vamos a ver. Y la zona erógena son los órganos sexuales. El placer pasa por la masturbación infantil. Bueno, continuamos. El complejo de Edipo. Esto es de donde provienen la mayoría de los problemas de la adultez. Freud toma el mito griego de Edipo, quien mata a su padre para casarse con su madre, como base para su teoría del complejo de Edipo. Si no conocen el mito de Edipo, les cuento básicamente que Edipo era hijo de un rey griego, y que el oráculo de Delfos le pronosticó, que el oráculo de Delfos era como una especie de vidente de la época, le pronosticó que Edipo iba a matar a su padre y a casarse con su madre. Entonces lo que hace el padre de Edipo es mandarlo a matar. Yo no quiero que este me mate y se case con mi esposa, dice, con Yocasta, se llamaba la esposa. El padre no me acuerdo el nombre. Y bueno, lo manda a matar, y la persona que lo tiene que matar lo que hace es apiadarse, porque va a matar a un bebé, y esto no era Game of Thrones. Entonces lo que hace es llevarlo a otro lugar, y este niño es adoptado por los reyes de ese lugar. Bueno, Edipo crece, y cuando crece se entera de esto que le había pronosticado el oráculo de Delfos, que él iba a matar a su padre y a casarse con su madre. Entonces lo que hace es huir de ese lugar. Dice, yo no quiero cumplir con esta profecía. Se va. En el camino tiene una pelea con un hombre y lo mata. Y al llegar a una ciudad termina casándose con la reina de ese lugar. Cuestión que que se había cruzado en el camino era el padre verdadero, al cual había matado, y se casó con Yocasta, que era su madre. Entonces lo que hace Edipo es arrancarse los ojos. Es todo muy lindo. Bueno,
Esto es básicamente explicado muy así nomás el mito de Edipo. Les recomiendo que lean al respecto si les interesa. El complejo de Edipo es un mecanismo psicológico que se ubica alrededor de los 5 años. El niño toma a uno de sus progenitores como objeto de sus deseos eróticos y experimenta una rivalidad hacia el otro. Generalmente es el niño experimenta el amor hacia la madre y el odio hacia el padre, y la niña el amor hacia el padre y el odio hacia la madre. Esto puede variar, pero bueno, generalmente es eso, le estoy hablando de una generalidad. El niño prefiere por regla general a la madre, rivaliza con el padre, y a la niña prefiere también por regla general al padre y rivaliza con la madre. La salida del complejo de Edipo es la prohibición del incesto, que impide el amor erótico con sus progenitores y posibilita la salida exogámica. En el niño sucede la amenaza de castración, que es, bueno, si vos te casás con tu madre, esto es muy simbólico, no lo tomen literal porque es muy simbólico y muy a nivel inconsciente también. Te vamos a cortar el pene. Y en la niña, la salida exogámica es a través de tener un hijo algún día. Entonces, por eso se da el Edipo masculino y el Edipo femenino. Que en la niña es más complejo, porque ella no tiene pene, está castrada según Freud, entonces es más complejo. Recuerdo que mi profesor del secundario lo explicaba como complejo de Electra, pero a mí no me gusta mucho esa definición porque no es de Freud, es de otros autores, complejo de Electra, para explicarlo. Yo prefiero tomarlo como Edipo femenino y explicarles que es algo un poco más complejo en la mujer que en el varón. Lo que me interesa que sepan de acá es más o menos qué es el complejo de Edipo, no tanta teorización profunda. Por eso también lo doy así. Que sepan un poco el mito y que sepan de dónde viene, y que lo que quita lo que hace que termine el complejo de Edipo es la prohibición del incesto, y que posibilita una salida exogámica. O sea, exogámica quiere decir por fuera de la familia, endogámica sería por dentro de la familia, o sea, tener relaciones sexuales y tener hijos en la propia familia, cosa que se daba en la antigüedad, y en algunas monarquías también se da, que se casan con los primos y cosas así. Continuamos, porque la clase es larga. Luego lo que viene es el periodo de latencia, que va de los 5 años a la pubertad o adolescencia. Es considerada como una etapa en la que se detiene la evolución de la sexualidad, ya que hay una disminución de las actividades sexuales. Se desexualizan las relaciones de objeto y de los sentimientos. Predomina la ternura sobre los deseos sexuales. Aparecen sentimientos como el pudor y asco y aspiraciones morales y estéticas. Se intensifica la represión y se dirige la energía sexual hacia otras actividades no sexuales como el estudio o el deporte. Lo que va a ocurrir en esta etapa, que es más o menos cuando el niño ingresa y la niña ingresan a la escuela, es que todo lo que es pulsión o impulsos sexuales, piénsalo como impulso, pulsión es un término más complejo, tiende a callarse y comienza, se dirige la atención hacia otras actividades, como todo lo que tiene que ver con lo intelectual, como el deporte, y también que aparecen lo que Freud llama diques anímicos, que son el asco, la vergüenza, el pudor, todas estas cosas que les surgen a los niños y a las niñas en este periodo, que no les ocurría antes. Ustedes fíjense que si hace calor, un niño de 3, 4 años puede andar desnudo completamente, que no va a sentir ningún tipo de vergüenza, asco, pudor. Pídanle a un niño de 7, 8 años que haga lo mismo cuando hace calor. No, te va a decir, tiene miedo, que no lo miren, que bueno, esto es normal, porque se dan los diques anímicos. Es más, si no aparecen estos diques, que vienen a ser el asco, la vergüenza, el pudor, es un signo de consulta con el terapeuta.
Es un periodo que no tiene zonas erógenas en el cuerpo, los impulsos sexuales y agresivos quedan acallados. El placer pasa por el conocimiento de y otras actividades no sexuales. Esto es importante que lo sepan. En el periodo de latencia, de hecho el nombre lo dice, latencia, hay algo que está latente, pero que no se muestra. Después viene la fase genital, que va de la pubertad y adolescencia en adelante. Esta fase se inicia en la pubertad y perdura el resto de la vida del individuo. Se caracteriza por cambios bioquímicos y fisiológicos en el organismo. Recuerden lo que pasa en la pubertad, lo que les ha pasado a ustedes cuando ingresaron a la pubertad. Les cambió la voz, les cambió el cuerpo, les crecen vellos, crecimiento muy rápido, etc. El resultado de estos cambios es un aumento de la excitación y una mayor actividad sexual característica de la adolescencia. En este periodo comienzan a establecerse las relaciones de pareja y la sexualidad adulta propiamente dicha. Acá sí va a haber una sexualidad genital, va a expresarse la sexualidad propiamente dicha en todas sus formas. Y la zona erógena son los órganos genitales, surgen transformaciones madurativas del cuerpo y se erotizan los órganos sexuales. Bueno, y acá les puse algunos ejemplos de algunas parejas, sobre todo de adolescentes, que es lo que ocurre luego de esta etapa. O sea, la sexualidad pasa a ser algo genital. Y también, acá no lo puse, pero puede darse también la fecundación y la reproducción en esta etapa. Bueno, después tenemos otro concepto que es el narcisismo. El narcisismo es un concepto que hace referencia al mito de Narciso, que también es otro mito griego, que evoca el amor orientado a uno mismo. En psicoanálisis el concepto representa un modo particular de relación con la sexualidad, designa un estado de amor por uno mismo que representa la vida. Y acá les comento un poco el mito de Narciso. En la mitología griega, Narciso era un joven con apariencia bella y llamativa. Todas las mujeres y hombres quedaban enamorados de él, pero este los rechazaba. Era bastante difícil, bastante hortiva Narciso, y proporcionalmente bello. Entre los jóvenes heridos por su amor estaba la ninfa Eco, quien también fue rechazada por él. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque, en una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas donde se ahogó y allí nació una flor que lleva su nombre. Bueno, lo que ocurría con esta ninfa era que tenía una especie de maldición y ella estaba condenada a repetir las palabras de su interlocutor. O sea, alguien le decía algo y ella repetía esto, ella no podía comunicarse. Ella perseguía a Narciso y bueno, este le hablaba y ella repetía lo que él le decía. Entonces, como no pudieron comunicarse, la rechazó. También era bastante jodido Narciso, digamos todo. Cuestión que ella se sintió muy triste, se encerró en una cueva y se consumió. Y ahí nació el mito del eco, como este eco que hay en los lugares muy sin ningún tipo de mobiliario ni nada, como puede ser una cueva, un departamento vacío, una casa vacía, de ahí surge el eco. Y lo que Némesis lo que hizo fue lo castigó a Narciso por esto y hizo que se enamorara de su propio reflejo, que acá aparece en esta imagen, mirando su propio reflejo. Esta es la ninfa Eco, mirándolo de lejos, no pudiendo acceder a este joven, y lo que hizo fue se cayó al agua y se ahogó y de ahí sale la flor del narciso. El narcisismo en sí mismo no es algo malo en psicoanálisis, es el amor por uno mismo, es necesario para sostener la vida. Ya cuando hay algo más patológico, excesivo, ahí sí, sería algo problemático.
sobre todo los psicópatas, esa gente por ahí tiene un narcisismo muy alto y no es preservativo de la vida, sino que es más bien para preservar su propia imagen o su narcisismo más que el de los demás. Entonces suele tornarse peligroso. Pero piénselo como algo que en justa medida está bien. Generalmente no suelo dar este tema, pero me pareció interesante para lo que sigue. Entonces, o para cuando dicen en algún lado, sí, porque era un narcisista, bueno, entiendan a qué se refiere. Bueno, continuamos. Eros y Tánatos. Luego de la Primera Guerra Mundial de 1920, Freud descubrió, debido a los sueños traumáticos que tenían ex soldados, que había una tendencia a repetir hechos traumáticos. Lo que ocurría acá es que los soldados que muchas veces habían estado en bombardeos o habían sido mutilados alguna parte de su cuerpo, tenían sueños traumáticos donde revivían esas escenas una y otra vez. Freud hasta acá creía que todo el aparato psíquico tendía al placer. Esto no lo puse, pero bueno, que ténganlo en cuenta. Y acá había algo de displacer que se repetía y se repetía y se repetía. Entonces lo que hizo fue pensar que no, la tendencia del aparato no era al placer, que había dos fuerzas contrapuestas, una de vida y otra de muerte. Eros sería la vida, Tánatos sería la muerte, que están en constante choque en una persona. Y bueno, continúo. De eso derivó el planteo de dos grandes fuerzas e impulsos que están en constante lucha, que rigen la vida humana, Eros y Tánatos. Tánatos es el impulso de muerte que se opone a Eros, el impulso de vida. Freud ve en Eros el instinto de vida y el amor y la sexualidad, que nos conduce a la conservación de la especie mediante la vida sexual y reproductiva, mientras que Tánatos ve el instinto de muerte y agresión, el impulso de muerte que nos conduce hacia la autoeliminación y tiende a devolver al ser vivo a un estado inerte, sin vida. Esto se pueden pensar como el masoquismo, que bueno, acá les puse la película de 2011, Un método peligroso, ya la descargué, la voy a agregar a la descripción del video si la quieren ver, donde aparece Freud y aparece esta mujer que era una paciente de Freud, que no me acuerdo el apellido, pero se llamaba Sabina, creo, y Carl Jung, que es este señor, que era un discípulo de Freud. Bueno, hay una lucha entre ellos por esta mujer, pero ella también, lo que muestra la película es que ayuda a Freud a descubrir esto, porque ella era una mujer masoquista, que sentía placer en el dolor. Bueno, existe la gente que siente placer en el dolor. Eso está más del lado de la muerte, más del lado de Tánatos. La gente que por ahí se hace piercing, se hace tatuajes o que está más relacionada con eso, por ahí tiene un Tánatos más fuerte. Pero bueno, lo importante es que haya un equilibrio entre esto. Y el narcisismo estaría al lado de Eros. Por eso puse el narcisismo, porque me pareció un concepto interesante para explicar esto. Sería como la autopreservación o el amor propio. Y bueno, debe existir un equilibrio acá. Cuando hay más muerte que vida, se puede tornar fea la situación. Así que igual me interesa que tomen esto como que hay dos fuerzas que chocan y que luchan entre sí todo el tiempo. Esto fue lo que descubrió Freud, y si lo piensan se van a dar cuenta que se da esto. Y bueno, si quieren ver la película esta, Un método peligroso, se las dejo en la descripción del video el link. Segunda tópica freudiana. Llegamos por fin a la segunda tópica. Luego de los descubrimientos y teorizaciones ya mencionados, o sea que todo lo anterior nos lleva acá, a la segunda tópica. Freud advirtió que los tres niveles de la primera tópica dejaban por fuera, sin explicación, determinados procesos de la vida psíquica. Esta compulsión de repetición de los soldados, por ejemplo, y esta lucha de la vida y de la muerte, es el consciente, preconsciente, inconsciente,
no toma en cuenta eso. Entonces lo que hizo fue teorizar de otra forma. Por ello planteó un nuevo modelo del aparato psíquico, el cual ya no está formado por niveles, sino por 3 instancias operatorias: yo, ello y superyo. Este modelo no descarta el anterior, sino que lo amplía. Y acá tenemos de nuevo el esquema del iceberg, la metáfora del iceberg, donde también incluye esta división: superyo, yo, ello, que cada uno va a tener su parte consciente, su parte preconsciente, el ello no tanto, el ello no, pero el yo y el superyo van a tener su parte consciente, preconsciente e inconsciente. El ello es todo inconsciente. Para que vean que una teoría no descarta a la otra, eso es importante. Bueno, el yo es una instancia intermedia entre el ello y el superyo y el mundo que lo rodea. Sus funciones incluyen la percepción, el manejo de información, el razonamiento y el control de los mecanismos de defensa. El ello es una reserva innata de energía psíquica inconsciente que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. El ello es esa vocecita que dice todo el tiempo que quiere ser satisfecha. Y el superyo nace del yo como heredero del complejo de Edipo. Cuando se sale del complejo de Edipo con esta amenaza de castración, con esta prohibición del incesto, lo que surge es esta instancia represora, que es el superyo. Este se forma a través de la internalización de los valores y normas de los padres. Esto que les decía, es la instancia represora que tira por acallar los impulsos del ello y la realidad. Y acá les puse este esquema de Homero Simpson con su angelito y su diablito. El diablito estaría más del lado del ello, que no es porque sea malo del todo el ello, pero el ello va a pujar siempre por la satisfacción. En el medio está el yo, y de este lado tenemos el angelito, que sería el superyo, en este esquema al menos, que tiende todo el tiempo por acallar, por reprimir: no, eso es malo, no, hay que esperar, cosa que al ello no le gusta para nada. Y la realidad también puja igual que el ello, por saciar eso. Pero bueno, existe la instancia represora, que es el superyo, que está muy bueno que exista, porque imagínense lo que sería un mundo con ello y realidad nada más, sin algo que frene las cosas que ocurrirían. Les recomiendo que vean las películas de La Purga. Bueno, en esa purga no hay superyo. O sea, al menos en una noche al año, tendrán que haber puesto acá una referencia. Bueno, para próximos videos, ensayo error. Bueno, ahí no existe el superyo. Esa noche está todo permitido. Y bueno, para los que vieron, recuerden lo que pasaba. Y para los que no, bueno, vayan a ver alguna. Hay como 4 o 5 películas. ¿Qué pasaría en un mundo o en 12 horas sin superyo? Continuemos. Terminamos. Llegamos al final. Próxima clase vamos a ver un tema de los más interesantes del área afectiva, que son las emociones. Calculo que les va a interesar mucho este tema, como les viene interesando hasta ahora todo esto, porque me lo hacen saber. Bueno, hasta acá llegamos. Larguísima la clase, lo sé. Espero que puedan prestar atención y les haya interesado. Así que sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima. Chau, chau.